Bueno, ¿cómo andan? ¿Parece que arranquemos? Dale, arranquemos. Ahí puse grabar. Vamos a ver si sale después el video. Dale. Yo los silencié a todos para que no haya acople, pero el que quiera hablar puede desilenciarse. ¿Arrancás vos, Ana? Dale. Ahí arranco. Buenísimo. Bienvenidos a este espacio, a todos, espacio de tutoría. Vamos a comentarles primero qué modalidad tiene este examen final. Cualquier duda, ustedes se anotan en la lista y me consultan. ¿Se escucha bien? Sí. Este es un examen final que va a tener una modalidad, como estaba explicitada en la página de la facultad, de opciones múltiples. Ustedes van a ingresar por el psicocampus, al espacio, hay un espacio discriminado de examen final, y allí van a contar con un examen que va a tener 50 preguntas de opciones múltiples. Van a tener una hora para realizar este examen. Las preguntas abarcan todo el programa, toda la bibliografía obligatoria de la materia. Son preguntas destinadas a que ustedes comprendan los textos, que razonen, no son preguntas de reconocimiento, ni de estudiar de memoria, no son preguntas que estén en los textos literalmente, sino que apuntamos a un examen donde ustedes puedan razonar las preguntas, donde ustedes puedan contestar las preguntas si ustedes realmente estudiaron la materia y pueden llegar a una comprensión de la materia. ¿Qué otras cuestiones? Como son muchísimos, realmente no esperábamos que tener esta convocatoria para el final, son casi 500 estudiantes. Lo que decidimos, que lo vamos a confirmar luego por el Psicocampus y también por el Facebook de la facultad, tenemos que chequear una cuestión de horario, es dividirlos en 2 turnos, porque si todos se conectan, los 500, a las 8 de la mañana, hay mucho riesgo de que se caiga el sistema. Entonces vamos a dividirlos en 2 grupos, uno que comienza a las 8 de la mañana y probablemente otro grupo que comience a las 9:30 seguido, uno seguido del otro, para garantizar que no haya problemas técnicos referidos a la capacidad que tiene el Psicocampus. Una vez que ustedes completen su examen, que son 50 preguntas, y se aprueba con un 60% del examen contestado correctamente, por lo tanto ustedes tienen que tener 30 preguntas correctas para aprobar el examen. Una vez que terminen el examen, les va a arrojar el sistema una cantidad de preguntas contestadas correctamente. Recuerden que tienen que ser de 30 para arriba para aprobar el examen, y quizás le pongamos la equivalencia, eso estamos trabajando ahora, la equivalencia en lo que sería la calificación. ¿Qué otra cuestión, Luis? Es una oración con una sentencia y 4 opciones, de las cuales una es la opción correcta.
no va a haber cuestiones de juego de palabras, de, no sé, todas son correctas, ninguna es correcta, todas son incorrectas. No, está estudiado que eso por ahí no es una buena manera de confeccionar exámenes, porque es meter distractores, y lo que queremos es, o sea, chequear que ustedes hayan estudiado y se comprendan, no hacer un juego, a ver, no sé cómo explicarles. Así que son oraciones con 4 opciones, de las cuales una va a ser la respuesta correcta. Eso también les quería decir. Tiene puntaje negativo. No hay puntaje negativo y no hay ese tipo de preguntas, ni tampoco hay preguntas de una palabra, no sé, ¿quién fue el que primero se fue al movimiento psicoanalítico? ¿Jung, Adler? O, no, ese tipo de cosas de memoria o de una palabra, no. Son preguntas que apuntan de oraciones más largas. Ya chequeamos que se puede resolver en el tiempo estipulado, hicimos algunas pruebitas piloto, y están destinadas a que ustedes comprendan los textos. Recuerden que tienen que estar anotados en el Sí Guaraní primero, al final, y después se anotan al psicocampus de la materia, en este caso, ¿sí? Cuando entren al psicocampus de la materia, como les decía Ana, les va a aparecer en el horario del final, les va a aparecer ahí arriba de todo final de historia, agosto, y tienen que apretar ahí y ahí ya entran al final. Porque por ahí están unos minutos antes y todavía no aparece visible y por ahí empiezan a preocuparse, no. Si es a las 8 va a aparecer el examen para poder hacerlo. Es en el psicocampus de la cátedra. Sí, en el psicocampus de la cátedra, y todos tienen que estar anotados al final. Es muy importante eso. Son muchos estudiantes, y quien no esté anotado en el final, quienes no nos figure en el acta, no va a ser considerado ese final. Sí, porque el Sí Guaraní no nos va a permitir cargar nada. Si ustedes no están anotados en el Sí Guaraní, no vamos a tener opción de ponerles el aprobado o el desaprobado, digamos. Ahí hacen preguntas al costadito. Sí. A ver. ¿Se hace en Word? No, no se hace en Word, es en el mismo psicocampus, ¿eh? No, no hay que anotarse en comisiones. No hay que anotarse, solamente matricularse en el aula. Disculpe, Ana, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Con qué criterio eligen quién va a las 8 y quién va a las 9:30 de la mañana? ¿Cómo yo sé que tengo que rendir a las 8 o a las 9:30? Ahora lo vamos a publicar. Agarramos el acta, ya tenemos el acta con todos los anotados, que son casi 500, y los cortamos por la mitad del acta, en 250, y los primeros 250 a las 8, los segundos 250 a las 9:30. Eso lo vamos, hoy mismo lo vamos a publicar en el Psicocampus y también en el Facebook, para que ya sepan. Partimos el acta por la mitad. No hay no hay criterio alfabético ni nada. Hola. Las personas, ahí vi una pregunta, Luis, cualquier cosa ayúdame si se me escapa una. Si sí o sí alguien tiene que rendir a las 8, tiene que avisarme hoy, con tiempo, y si le toca en las 9 puede rendir una antes. Digamos, no hay problema. Tiene que estar fundado, porque si no nos vamos a volver locos con quién rinde y quién no rinde, y aparte tenemos que garantizar que esté equilibrado. Respecto de, preguntan por el PTD, si es 2018 o 2019. Las preguntas van a ser comunes a ambos PTDs. Así Sí. que no se preocupen. Vamos a tomar las cosas que comparten ambos programas. Sí. ¿Qué pasa si se tilda o se cierra la página? Ahí hay cuestiones. Si ustedes tienen problemas graves de conexión, nos tienen que, por algún medio, aunque bueno, a veces es el mismo medio electrónico que necesita para estar conectados, nos tienen que avisar en el Psicocampus o de alguna manera, o por el Facebook de historia, por lo que sea, nos tienen que avisar
que tienen un problema. Nosotros por los controles técnicos tenemos la información de si el alumno efectivamente tuvo un problema de conexión o no lo tuvo. Si el alumno llega a tener realmente un problema de conexión y nos avisa, sobre todo si nos avisa en el momento de alguna manera, después vemos la manera de subsanarlo. Nosotros veremos un medio alternativo de poder evaluar a ese alumno. Nadie va a desaprobar la materia porque se quedó sin luz. Se verá la manera, quizás se pueda tomar otro tipo de examen en otro momento, pero bueno, esperemos que sea una excepción y que no le pase a nadie. Lo que sí le avisamos es que desde la parte técnica hay un registro de si los estudiantes tienen o no problemas de conexión, cuándo los tienen, etcétera. Entonces tenemos esa herramienta. Esto, las preguntas van a estar en una sola página, ¿no, Luis? Eso lo controla ICSA. No va a ser un choice por página, entonces va a estar a la vista. Entonces se puede volver, digamos, pueden ir contestando eso. A ver, otra pregunta. No. La idea de la tutoría, además de presentarles un poco la modalidad que para nosotros también es nueva y también estamos aprendiendo, era sobre cuestiones también teóricas. No sé si quieren empezar a hacer consultas respecto a cuestiones teóricas, cuestiones que no hayan entendido, dudas, y empezamos a trabajar eso, y de última después, si hay alguna otra cuestión más de lo procedimental, volvemos a eso, pero si quieren aprovechamos el tiempo y empezamos con cuestiones teóricas, si les parece. Sí, acá veo, lo de historia de las mujeres entra porque forma parte de la bibliografía obligatoria de la materia. Entra toda la bibliografía obligatoria. Ahí dicen que entró al psicocampus para matricularse y le aparece restringido. Eso es medio raro. ¿A alguien le pasó lo mismo? Restringido para las comisiones de prácticos, pero como decíamos recién, no se tienen que anotar a ningún práctico, ustedes están para el final, solamente entrar al aula. Lo de los prácticos es para los que van a cursar ahora la materia. No va a estar discriminado 2018 y 2019 porque hacemos, si bien algunos textos cambiaron, no cambiaron los temas. Así que hacemos preguntas lo suficientemente abarcativas para que puedan contestarse desde los dos programas. Así que no se discrimina a PTD. No, matricúlense en la materia, no se anoten en ninguna comisión, matricúlense en la materia y el día del final les va a aparecer arriba, van a entrar al aula y les va a aparecer arriba final. Eso. A ver, ¿alguna otra? Bien, si quieren arrancamos por la unidad 1, ¿sí? Sigamos ese orden. ¿Qué dificultades, qué es lo que ustedes piensan que les dificulta, digamos, respecto de los contenidos de la unidad 1 de la materia? Si les da vergüenza, apaguen la cámara, que no les vemos la cara y Claro. pueden preguntar cualquier cosa. ¿Hay preguntas sobre qué relaciones hay o diferencias entre autores? Sí, va a haber algunas preguntas de relación o de diferencia. El examen...
Hay pregunta en el examen 1 hora, ahí le contesto a un compañero. Respecto de lo metateórico, lo que se pregunta son los 2 modelos de la mente de Vilanova en relación a distintos autores, este trabajo metateórico que hacemos en la cursada. Esos pares antitéticos de los 2 modelos de la mente atraviesan a distintos autores y se puede preguntar sobre eso. Esa pregunta, ¿qué dice Danzinger? Esa es bueno, es un autor que está contemplado en el programa. Por ahí sería bueno que formulen preguntas concretas, no preguntas sobre qué vamos a preguntar, sino dudas concretas, porque preguntar vamos a preguntar todo, y Danzinger es un autor ineludible del módulo 1. O sea que vamos a preguntar qué dice Danzinger, pero no textual, no algo que, tengo la ficha de Danzinger y lo busco, sino algo que te haga a la tesis principal del autor, a las diferencias con otro tipo de historiografías. Si tienen alguna duda respecto a qué plantea Danzinger como original, como distinto, a qué critica, entramos con esa duda. ¿Qué dice Danzinger respecto al nacimiento de la psicología? ¿Qué dice Danzinger respecto a los enfoques historiográficos? ¿Qué dice Danzinger respecto de la iberización del rol? No sé si me van ocurriendo ahora, no es que... Sí. Con ese mismo formato, ¿qué dice? Podemos preguntar. Claro, ¿qué dice respecto de dónde ubica el nacimiento de la psicología? ¿Qué hito toma de la psicología para decir acá nace una disciplina y acá no nace? Todo lo que trabajamos al respecto. Ahí preguntan respecto de Wundt, la síntesis creadora. La síntesis... ¿Qué? La síntesis creadora es un concepto que no está tan desarrollado en Wundt, sí es un concepto que lo ubica dentro del modelo de la mente centroeuropeo, en tanto, por más que él descomponga la experiencia, digamos, en sus componentes, es un polo objetivo, polo subjetivo, o descomponga la experiencia inmediata, siempre va a hablar de una síntesis creadora, donde ahí encontramos rasgos del holismo, de la concepción anti-elementista propia del modelo de la mente centroeuropeo. No vamos a preguntar un desarrollo pormenorizado del concepto de síntesis creadora porque no está en los textos, no vamos a preguntar nada que ustedes no hayan trabajado o está en los textos. Sí podemos ubicar algunos aspectos de Wundt más emparentados con el modelo centroeuropeo y otros más con el angloamericano, como hemos trabajado en clase. El objeto de estudio de Wundt, hay preguntas, la experiencia humana inmediata. Sí. Sí. No van a pedir definiciones, sí, algunas son definiciones, algunas van a aparecer como definiciones. Sí. Ustedes tienen que pensar que uno tiene que estudiar para entender los textos, para poder explicitar los textos, para poder llegar a una comprensión, una relación de la materia. Y cómo sea el canal de evaluación tiene que ser una cuestión secundaria. Si uno estudia para un examen final oral, como venimos tomando usualmente, obviamente que pedimos definiciones, no de memoria, porque desalentamos la memoria, pero sí, bueno, ¿cuál es el objeto de estudio del funcionalismo? ¿Cómo define Engel la conciencia? ¿Cómo define Wundt el objeto de la psicología? Digamos, ese mismo tipo de preguntas ahora las vamos a trasladar a otro formato. Eso no quiere decir que leyendo los textos alcance para hacer el choice, ni quiere decir que sea un examen de puro reconocimiento de lo que me acuerdo de la cursada, sino que implica otro modo de evaluar lo estudiado, pero tienen que estudiar en ese punto las definiciones, siempre y cuando sean definiciones que ustedes entiendan y puedan explicitar y sean articuladas, forma parte de la materia, estudiar la materia. Ahí me avisa una docente que están pasando esta tutoría en vivo. El Facebook de la Franja Morada. Así que avísenle a sus compañeros. Avísenles.
que está en vivo en el Facebook de la Franja Morada. No nos pidieron permiso igual, pero bueno. Si sabía, nos peinábamos, Moya. A mí me dijeron que estoy saliendo muy bien. Ah, bueno. Yo estoy con una... Podría haber producido más, che. Algo. Sí, acá entré. Hay alguien que puso no me gusta. ¿En serio? Siempre no le gustamos a alguien. Me va a gustar. Bueno. Piensen entonces en Danzig, vayan como a las cuestiones centrales, no vamos a tomar nada que sea accesorio, digamos, o que no hayamos trabajado. Piensen, por ejemplo, en Danziger, ¿qué es lo central? Los nacimientos, el lugar que le da la profesionalización, el lugar que le da los enfoques historiográficos, la crítica que hace a la historia más positivista, su vinculación con la historiografía más crítica. Ahí pueden ir al texto de Goodwin, de la entrevista, donde aparecen las características de la historia crítica, donde aparecen las falacias. Vamos a tomar las falacias seguramente en el Choice, el presentismo, el justificacionismo, qué lugar le da el contexto, por qué es importante el uso de archivos, fuentes primarias, etc. Estas características de la historia crítica vinculadas a Danzig y al nacimiento de la psicología van a estar en los Choice, porque es como la base de la materia, es como el enfoque que nosotros intentamos darle a la materia. Entonces, pensar que por ahí no va a entrar, no, olvídense. Va a entrar todo porque además son 50 preguntas, por lo tanto vamos a tomar de todo, digamos. Y varias preguntas de cada módulo. Piensen que tenemos 5 módulos y el examen son 50 preguntas. Por lo tanto va a haber muchas preguntas de cada módulo y varias preguntas de distintos autores. Sí. Respecto de los dos modelos de la mente, acuérdense de la metateoría, como decía Ana. ¿Por qué los modelos más angloamericanos son ambientalistas, atomistas, optimistas, exogenistas, y los centroeuropeos endogenistas? ¿Sí? Ármense algún cuadro, alguna especie de glosario respecto de esos contenidos, de esas premisas, y traten de verla en los autores, porque nosotros podemos preguntarle desde, no sé, ¿dónde ubicaría a Watson, por ejemplo? Y le podemos poner distintas premisas metateóricas. ¿Dónde ubicarían a Watson? ¿En el endogenismo? ¿En el exogenismo? ¿Alguien me quiere preguntar? Contesten. Acá estoy viendo una pregunta. Alguien preguntó algo de Jung, pero vamos por módulos, así nos organizamos. Acá estoy viendo una pregunta de Araujo, ¿no? Que nos comenta Ivana. Y creo que la relación con la experiencia es que Araujo toma la relación que tiene Boone con las ciencias naturales y la psicología, donde las ciencias naturales estudian la experiencia humana mediata, y él, al introducir el sujeto de la experiencia, dice: mi objeto de estudio para la psicología es la experiencia humana inmediata. Por eso incorpora lo subjetivo, ¿no?, a la experiencia propia de las ciencias naturales, mediata, que saca al sujeto, extrae al sujeto de la experiencia. Y respecto a por qué Boone no es estructuralista, es porque no es estrictamente estructuralista, porque tiene otra psicología, ¿no? Una psicología de los pueblos, el concepto que ustedes nombraron de síntesis creadora, que no se puede encasillar en el estructuralismo, que sí se lo podemos imputar a Titchener, que toma solamente la parte experimental, atomista del laboratorio de Boone, y deja de lado la parte no estructuralista, la parte holista, la parte de la psicología de los pueblos. Creo que ahí contesté. Cualquier cosa me dicen, y seguimos. ¿Alguna otra duda de Boone? ¿O de este primer módulo? Chicos, en 10 minutos se va a cortar, pero todos volvemos a entrar con el mismo link, ¿sí? O con la misma clave. No se preocupen. Pero ahí me avisó el Zoom que en 10 minutos corta. Somos pobres, tenemos el Zoom. Sí. ¿Algo más de Boone, de funcionalismo? No sé, las dos psicologías de Boone, no sé si lo explicaste recién, Ana, porque justo estaba contestando un mensaje.
Sí, las dos psicologías de Boone es la psicología experimental, de laboratorio, la traducida por Tichenor, y la psicología de los pueblos, que tiene otros objetivos, otra metodología, que no es la metodología de la introspección experimental, sino que es la metodología propia de las ciencias del espíritu, la observación, los métodos etnográficos. Recuerden, para explicar los procesos psicológicos inferiores, Wundt utilizaba el método de la experimentación, y para explicar los procesos psicológicos superiores utilizaba, como dice Ana, otro tipo de metodología que estaba más vinculada a lo que él llama su psicología de los pueblos. Por eso aparecen las dos psicologías. Una preguntita. ¿Cómo sabemos a qué hora rendimos? ¿A las 8 o a las 9:30? Yo tengo una bebé de 3 meses y me tengo que organizar, por eso te pregunto. Bien, como dijimos hace un ratito, capaz que no habías entrado todavía. Repetimos, va a estar publicado el listado, quiénes rinden a las 8 y quiénes rinden 9:30, en el Facebook de Historia y en el Psicocampus. Y en el Facebook de la facultad también. La diferencia... Bueno, Profe, tengo una pregunta. Sí. De razonamiento, más que nada, interpretación del texto, como de una compañera, estuvimos practicando con unos multiple choice que nos daba Catriel en las cursadas antes de comenzar la clase, entonces estuvimos practicando con eso, y bueno, una de las que tenía ya la respondieron, que era lo de si Wundt era culturalista, y otra sobre Dassinger, sobre el estudio de la historia de la psicología, qué sociologías él consideraba adecuadas, o algo así decía la pregunta, no la tengo a mano, y yo entré en duda si tendrían que ser tanto el positivista como el del conocimiento, o el del conocimiento solo porque es a lo que él más defiende, digamos. No terminé de escucharte bien, pero digamos, la postura a la que adhiere Danzinger es la sociología del conocimiento, y él critica a la sociología positivista, o el enfoque positivista de hacer historia, porque es lineal, acumulativo, progresivo, y él apela a ver el contexto histórico, social, político en el cual se desarrollan las teorías. Claro, a mí me confundía porque él en una parte del texto empieza hablando de que puede haber varias sociologías, pero hay que examinarlas, y empieza hablando de la positivista, y digo yo entonces de considerar las dos, aunque aún le dé mayor importancia, y tendría que responder o solo la de conocimiento o las dos, como que por ahí en lo que es múltiple me asustan esas cosas, tener que pensarla tanto. No, va a ser más claro, quédense tranquilos. Respecto de la sociología positivista, vincúlenla a lo que es la historia tradicional, que está en el texto de Doménico y que está en la entrevista de Benjamin. Esa historia más lineal, acumulativa, que no toma en cuenta el contexto social, político, económico. Esa sería la sociología más positivista, como una línea del tiempo, ¿sí? Mientras que la sociología del conocimiento que plantea Danzinger vinculen más a lo que es la historia crítica, ¿sí? Y a las características que tiene la historia crítica. Danzinger describe las dos, describe cómo sería el nacimiento desde una y cómo sería el nacimiento desde la otra, y él se posiciona desde la sociología del conocimiento y desde la historia crítica, y termina vinculando el nacimiento de la psicología justamente con la idea de profesionalización, y ubica a Estados Unidos y el contexto de la Universidad Norteamericana y de Estados Unidos como el mejor nacimiento, o el más completo, digamos, para poder entender el nacimiento de la psicología. Respecto a otras preguntas que veo, los textos de género van a ser cuestiones generales, ¿no? Cuestiones puntuales. Y respecto al nacimiento policéntrico de la disciplina, sí, cuando hablamos del modelo francés o el modelo francés, estamos hablando de Ribot, de Janet, de Dumas, de lo que vimos con Reuchlin. Piensen que eso está en el texto de Doménico, ¿sí? Miren, en Danziger aparecen dos nacimientos, aparece Estados Unidos y aparece Alemania. En el texto de Doménico, que ella toma a otros autores como Besset y Klappenbach, aparecen tres nacimientos. Ella incluye ahí el contexto francés, que es el módulo 3 nuestro, digamos. Entonces, recuerden esto, en Estados Unidos, ¿sí?, la problemática tenía que ver con la adaptación del sujeto al medio, ¿sí? En Alemania, con el problema del sujeto de conocimiento, mucho más vinculado a lo filosófico. Y en Francia, con Ribot, el estudio del hombre enfermo, ¿sí?, del sujeto enfermo.
mucho más vinculado a la medicina y en parte a la filosofía también, porque recuerden que Ribot era filósofo, no era médico. Entonces, en el texto de Domenico aparecen 3 nacimientos. ¿Sí? En el texto de Danziger, él juega, digamos, desde estos enfoques con 2 nacimientos, el de Alemania y el de Estados Unidos. Bien, acá veo una pregunta que se reitera respecto de la diferencia entre percepción interna e introspección en Boom. Y la diferencia es que la introspección es un método sistemático para acceder al conocimiento. La percepción interna es la percepción que tenemos, por eso él dice la introspección es una metodología que es la introspección experimental, que es sistemática, que tiene un procedimiento, y que no es solamente percibir. En introspección hay una parte que es la explicitación, el informe verbal que completa a la introspección. Entonces una cosa es la percepción interna y otra cosa es la introspección, que tiene una metodología, y por eso lo hacían sujetos entrenados, adultos, colaboradores en el laboratorio de Wundt. Bien, quedan 3 minutos, acuérdense de cuando se corta vuelvan a entrar. Bien, el final lo puede, mientras accede al psicocampus, lo puede realizar de cualquier dispositivo. Acá dice desde el celular, es entrar al psicocampus y hacer el final. Nosotros no nos enteramos de dónde, de dónde lo hacen. Cuando se refiere Danziger a la hibridización del rol, por ahí se me corta, se está refiriendo a que desde la historia positivista muchas veces se piensa el nacimiento de la psicología como un híbrido, como una sumatoria de los roles de fisiólogo y los roles de filósofo, porque Wundt tenía esa doble formación, estaba formado en filosofía y en fisiología. Entonces se postula que de la hibridización, de juntar esos 2 roles, surge un nuevo rol. Y lo que va a decir Danziger es que esa hibridización, esa explicación por hibridización es muy de historia interna, que tenemos que entender la emergencia de un nuevo rol profesional en un contexto donde hay demandas sociales de grupos de intereses que provocan la emergencia de ese nuevo profesional, no como una especie de química interna de la disciplina. Otra cuestión. ¿Alguna otra cosa más? Acá dicen la diferencia entre introspección tradicional e introspección experimental. Entiendo que te referís cuando el autor habla cuando habla de introspección tradicional es la autoobservación. La autoobservación, la introspección filosófica, el zambullirse en la propia experiencia, Claro. No es sistemática, no es realizada por un sujeto entrenado. Queda 1 minuto y me mete presión. Un minuto de silencio para esperar que se caiga esto. A ver, ¿qué otra pregunta? Vayamos con... Modelos de mente de estructuralismo y funcionalismo. Ahora volvemos en el próximo video con eso. Claro, le dejamos tensión, vamos a una publicidad, ¿viste? Como en los programas. Y a la vuelta del corte contestamos. No todas las teorías